Sí, Miss. Ya está. Ya está. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de razonamiento verbal. Ay, mi razonamiento. Sí, vamos a trabajar razonamiento. Vamos a establecer primero nuestras normas. ¿Cuáles son nuestras normas de convivencia, Miss? Escuchamos con atención la explicación, desactivamos los micros y preguntamos si tenemos dudas. Si tienen alguna duda, chicos, ya saben, preguntemos. Así se equivoquen, de repente en alguna participación, por favor, no hay problema. Todos participamos, todos. Así nos equivoquemos, así vamos a aprender, ¿sí? Todos vamos a participar. El chat, chicos, por favor, solo es para hablar del tema. ¿Estás escuchando, Camila? Por favor, nada de estar fastidiando a tus compañeros. Es que tú apareces en primerita en la lista de los nombres. ¿Qué culpa tengo, pues, Camilita? A ver, dime. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el tema del día de hoy, Miss? El día de hoy vamos a hablar de las perífrasis verbales. Ay, Miss, ¿qué cosa es eso? ¿Qué nos habla? Ay, esta Miss ya viene a fastidiar. Ya está. Primero vamos a identificar nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito del día de hoy, Miss? Que identifiquen las principales perífrasis verbales y los aplica en la producción de textos o los puedan identificar cuando están leyendo algún texto, ¿sí? Ya, Miss. Entonces, a ver, ¿qué es una perífrasis verbal? A ver, ahora sí. Casiel, linda, preciosa, ¿cómo estás? Casiel, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Tienes micro, Casiel? Casiel, sí, aquí me sale como si que sí tienes micro. ¿Me puedes ayudar? Casiel, sé que estás ahí. Ya, sí estás. Ya, activa tu micro, pues, Casiel, o yo lo hago, ¿cómo es? Casiel. Casiel, ayúdame, Casiel. Casiel, ¿sabes qué es una perífrasis verbal? ¿Me escuchas? Casiel. Casiel. Hola. ¿Me escuchas, Casiel? Chicos, ¿me están escuchando o se me fue la señal? Mire, ya va entrecortada. ¿Ahora me escuchas mejor? Mire, estoy acá. Ya, gracias. Mire, se está hablando casi. Qué mal. No, sí, sí le escuché, sino que digo, ahora me escuchan mejor, digo. ¿Me escuchan mejor? Y ahora sí. Ya. Ahora sí, Casiel, por favor, ayúdame, Es que antes Casiel. estaba empezando. Ay, sí, es que mi internet es muy lento. No sé qué pasa, chicas. La verdad, creo que estoy a punto de votar al señor que me pase el internet. Ya. Casiel, linda, preciosa, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es una perífrasis verbal, Casiel? ¿Tienes alguna idea? No te preocupes, si no tienes, no hay ningún problema, ¿sí? Eduardito, entonces ya somos dos que estamos con los problemas del bendito internet. Casi. Casiel. Sé que estás adentro. No, sé que estás ahí. Ya El mío es casi. hermoso, mi internet es hermoso. Casiel, dime por favor, ¿qué es una perífrasis verbal? ¿Tienes alguna idea de repente o no? No. Ya, no te preocupes, Casiel. Vamos a hablar. Entonces, ¿qué es una perífrasis verbal, Misa? Ya, como que son palabras de repente muy difíciles o no entendemos, no sé de qué nos habla usted.
De repente se les viene a la cabeza algo cuando decimos verbal. ¿Qué es un verbo? Primero vamos a ver qué es un verbo, chicos. A ver, un chico, ¿quién me va a ayudar? Eduardo. Eduardito, ayúdame, por favor. ¿Qué es un verbo, Eduardito? Es la acción que realiza el sujeto. Es la acción que realiza el sujeto. Muy bien, gracias, Eduardito. ¿Ven? Entonces, De nada, misita. ya está. Un verbo es la acción que realiza el sujeto. Muy bien. Chicos, ¿y ustedes saben qué es un verboide? De casualidad. Por aquí habrá alguien que se acuerde de lo que han trabajado en los años pasados. A ver, como sé que nadie va a decir yo, mejor yo los llamo. A ver, Diego. Dieguito lindo. ¿Dónde estás, Diego? Diego. Diego, sé que estás ahí. Sé que me escuchas. Diego. Diego. Me está ignorando. No tiene No micrófono. tiene micrófono. Ay, sí, qué conveniente, claro. No tengo micrófono porque no quiero participar. Ya está bien, Diego. Está bien, Diego. No es que esté bien. O sea, ya no tienes micro, pero por el chat lo puedes hacer. Vamos, Diego, tú puedes. Diego, Diego, Diego. Diego, 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 ayúdame con la barra, ayúdame con la barra. Diego, Diego. Diego. Ya no te preocupes, Dieguito. Por eso te digo, si no funcionan los auriculares, será por el chat. Eso es Wikipedia. Gracias, Franco. Pero yo quiero que Diego me diga qué es un verboide. Diego, 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 Diego. 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 Sé que estás ahí. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿No? Ya. Son las formas finitas del verbo. Gracias, Diego. ¿Y a qué nos referimos con las formas finitas del verbo, no? Si bien hemos dicho que el verbo es la acción, bueno, como ha dicho su compañero, es la acción que realiza el sujeto, un verboide suena como un verbo, pero no es un verbo. Siempre, o bueno, la mayoría solemos equivocarnos, hasta yo cuando he tenido esa edad siempre me equivocaba, ¿no? Los verboides, chicos, si bien es cierto, parecen un verbo, pero no son un verbo. ¿Qué son mis entonces? Son palabras, de repente, que son palabras que no personales del verbo. ¿Qué quiere decir? Que no, o sea, estas palabras no se conjugan como los verbos normales, necesitan de otra palabra para poder actuar de repente como un verbo. Un verboide actúa como cualquier tipo de palabra menos como un verbo, a menos que se junte con un verbo auxiliar. Ahí, entonces, ya hemos entendido siquiera algo. Entonces, vamos a lo que es la perífrasis verbal. Son combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar, sin significado pero con accidentes gramaticales, incide sobre un verbo auxiliar, principal significado, que está constituido por una forma no verbal. Se emplea para expresar las características de la acción verbal que no pueden señalarse mediante el uso de las formas simples o compuestas. Entonces, a ver, ¿nos podría explicar en español? Claro. Como dijo Franco, son construcciones que constan de dos o más verbos, pero estas funcionan como uno solo, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo podríamos poner, ¿no? Amar. Si lo conjugamos y usamos, lo convertimos en una perífrasis verbal o queremos hacer una oración con amar, amar no es un verbo,
Es un verboide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construimos esto? Yo he amado a Carlos, podríamos decir, ¿no? He amado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? He amado, son dos verbos, pero ¿qué pasa? Se juntan estos dos, ¿para qué? Para construir un solo verbo. Por eso dicen, ¿no? Son combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar, en este caso viene a ser sin significado, pero con accidentes gramaticales, incide, o sea, no es así, sino del verbo haber, por si acaso, incide sobre un verbo auxiliado, principal significado, que está constituido por una forma no verbal, o sea, amar. Haber más amado, ¿no? En sus formas conjugadas. Entonces, yo he amado a Carlos. Estamos conjugando los dos verbos, pero son dos verbos, un verbo auxiliar más un, más un verbo auxiliar. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, misa. Entonces, una perífrasis verbal es una construcción de dos verbos, pero que funcionan como uno solo. Exacto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? Camila, tú vas a ser mi secretaria. Cuando sean las 12 y 3, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Cuando sean las 1:55 me avisas, ¿sí? Para no pasarme del tiempo, porque me estaba pasando el tiempo porque no tengo el reloj al costado. ¿Ya? Ah, ya. No te preocupes, yo lo repito de nuevo. ¿Qué es, Miss, entonces una perífrasis verbal? Por favor, recapitulemos. Una perífrasis verbal es una construcción que consta de dos verbos. ¿Cuáles son estos dos verbos, Miss? Un verbo auxiliar, dijimos, un verbo auxiliar más un verbo auxiliado. ¿Cuáles son los verbos auxiliares, Miss? Haber, deber, tener, poder, más un verbo auxiliado, ¿no? Amar. O sea, junto dos verboides, por así decirlo, dos verboides, y que los verboides siempre terminan en ar, ir, ¿sí? Entonces, junto dos verbos mis, un verbo auxiliar, por ejemplo, dije haber, más un verbo auxiliado, amar, ¿no? Dos verboides, estoy juntando dos verboides, haber más amar. Entonces, quiero construir una oración. Puedo conjugar estos verbos, ojo, yo he amado a Carlos, decía, ¿no? He amado forma un solo verbo. Eso es una perífrasis verbal, cuando se juntan dos o más verbos que funcionan como uno solo. ¿Sí? Perfecto. Creo que ya está claro. He amado a alguien que me rompió el cocoro. Ya, también. He amado a alguien. También es una perífrasis verbal. Bien. ¿Cuáles son las principales perífrasis verbales que hay? En infinitivo y en gerundio. ¿Qué es esto, Miss? ¿Cómo es infinitivo y en gerundio? Las perífrasis de infinitivo se componen de un verbo auxiliar en forma personal, conjugado, seguido de un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son estos? O sea, ¿qué es un verbo infinitivo, Miss? Son aquellas palabras que manifiestan acciones y que no están determinados por un tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, entre otros, ¿no? Futuro inmediato, todos los tiempos, ¿no? Entonces, Miss, es un verbo infinitivo, son aquellas palabras que manifiestan acciones y que no están determinados, ¿no? Acciones que no han terminado de repente, no están determinadas, ¿no? ¿Cuáles? Y estas acciones siempre terminan en ar, ir. Ejemplo, Miss, a ver, en infinitivo, ¿no? Abrazar, acabar, aceptar, burlar, bailar, afectar, acosar, advertir, etcétera. Todos los que terminen en ar, ir, son verbos en infinitivo. Ah, ya, Miss. Entonces, como les decía, una perífrasis de infinitivo, vamos al siguiente, miren aquí, forma. Un verbo auxiliar en forma personal, conjugado, esto lo podemos conjugar, el haber, si se dan cuenta, acá tenemos varias
verbos auxiliares seguido de un verbo infinitivo. El que les dije, cualquier verbo terminado en ar, ir, ¿verdad? Haber de, haber que, tener que, deber, deber de, poder, etcétera, etcétera. Miren, acá están todos los ejemplos, chicos, si se pueden dar cuenta. Estos son todos los verbos auxiliares. Acá están los verbos auxiliares y acá están los infinitivos. Los infinitivos se le agregan. ¿Qué significa eso, Miss? ¿Qué señala el haber de, el haber que, el tener que, el deber? Deber a obligación, ¿no? A la obligación que tenemos. Ejemplo, para que lo entiendan mejor. Ha de trabajar en el campo. ¿Ven? Cumple la función. Al inicio les dije que el verbo auxiliar puede ser conjugado. No es que tiene que ser con haber de, no, o sea, no necesariamente eso, ¿no? Lo podemos conjugar. Todos los verbos auxiliares los podemos conjugar. Miren el ejemplo. Por eso ha de trabajar. El verbo auxiliar conjugado más un verbo en infinitivo, que es trabajar, termina en ar, ¿ven? En el campo. Entonces, esto es, Miss, una perífrasis verbal en infinitivo, ¿sí? Chicos, ¿me están escuchando? Camila, ¿me estás escuchando? Sí, ya, está bien entonces. A ver, aquí ven otro ejemplo. Habrá que estudiar mucho más, dice. Habrá que estudiar mucho más. Ven, haber, el verbo auxiliar conjugado, más el infinitivo. Habrá que estudiar mucho más. Otro ejemplo, tuvieron que dormir a la intemperie. Tener, mira, conjugado, el verbo auxiliar conjugado más el infinitivo. Tuvieron que dormir, tuvieron que, el verbo auxiliar, y dormir el infinitivo, a la intemperie. ¿Ven? Siguiente, deber más infinitivo. Debiste traer regalo. Debiste, el verbo auxiliar, y traer el infinitivo, el verbo en infinitivo. ¿Ven? Debiste traer regalo. A ver, por aquí voy. Ahora sí es Esteban. Esteban, ¿me puedes dar un ejemplo? Escríbelo por el chat si no tienes micro. Un ejemplo con el verbo auxiliar haber de. Lo puedes conjugar, recuérdalo. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Pero cuál mes? De haber de, el primero, haber de más el infinitivo. Lo puedes conjugar el verbo auxiliar, recuerda. Tiene que hacer un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que hacer un ejemplo. ¿No te escucho? Tiene que hacer un ejemplo. Sí, un ejemplo, un ejemplo. O si no, con cualquiera de estas, miren. Que tiene que ver con el deber o la obligación. Con cualquiera de estas cuatro que están acá. Con haber de, haber que, tener que, deber. Ha de estudiar en el colegio. Estudiar. En el colegio. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Gracias. Gracias, Esteban. Muy bien. DTC. ¿Quién es DTC, chicos? ¿Me podrías decir, por favor, tu nombre? Ah, Diego. Diego, ¿me podrías ayudar con otro ejemplo, por favor?
Diego. Diego. Con el primero, ¿no? No, con cualquiera de estos 4. Con el haber de, haber que, tener que, deber. Que tienen que ver con deber Pero y también acción. puedo hacerlo con el primero. ¿Cómo? También puedo hacerlo con el primero o con cualquiera de esos otros. Sí, con cualquiera de estos 4. Ah, ya. Ha de caminar por el bosque. He de caminar por el bosque. Muy bien, ha de caminar por el bosque. Muy bien, Dieguito. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más hay, ves? A ver, ¿qué otros verbos en infinitivo? ¿Qué otros verbos auxiliares hay? Deber de, que es suposición, sospecha, probabilidad. Mira. Debe de estar con sus padres. Ven con Juan. Debe de estar con sus padres. Debimos de ir de paseo. Debiste de salir ayer, ¿no? Entonces, ven, se dan cuenta los ejemplos, chicos. Ahora, otro. Poder más infinitivo. ¿Qué significa o bueno, qué señala poder? Posibilidad. No sé si puedas venir temprano mañana. Puedas, el verbo auxiliar conjugado, más el verbo en infinitivo, que es venir. Recuerden que los verbos en infinitivo son todos los que terminan en ar, ir, ¿sí? Ah, ya, mis, ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras formas hay? Ir más infinitivo, estar por más infinitivo. Futuro inmediato, acción inminente. Voy a servir más jugo. ¿Qué es futuro inmediato, no? Que se hace al instante. Por eso dice, voy a servir más jugo. Están por llegar las invitaciones. ¿Ven? Están, el verbo auxiliar, más el verbo en infinitivo, que es llegar. Las invitaciones. Camila. Camila. ¿Qué ha pasado? Ya. Camila, ayúdame con un ejemplo aquí, por favor. Con cualquiera de estos dos. Con ir a o con estar por. Mira, guíate de los ejemplos. Voy a servir más jugo. Están por llegar las invitaciones. A ver, ¿con cuál de los dos? Con cualquiera. A ver, un ejemplo. Recuerda que puedes conjugar los Tengo que verbos empezar con auxiliares. estar por, ¿verdad? Sí, pero puedes conjugar, recuérdalo. Con cualquiera de estos dos. Ir a o estar por. Con más un verbo en infinitivo. Hmm, Están por llegar los invitados. Están por llegar A los ver. invitados. ¡Wow! A ver. A ver, espérame, déjame pensar. ¿Ves? ¿Puedo hacer otro ejemplo? Yo te ayudo, ¿ya? Podríamos No, hacer. Miss, ¿puedo hacer otro ejemplo? Misita, ya tengo uno. Ya. Voy a adquirir un Ya. nuevo producto. Voy a adquirir un nuevo producto. Muy bien, está bien. ¿Ves? Perfecto. Has usado el verbo auxiliar conjugado más el verbo infinitivo. Muy bien, Camila, gracias. Otros, ¿qué Gracias. más? ¿Qué Por otras enseñar. formas hay? Echar o echarse. A más el infinitivo, poner a más el infinitivo, romper a más el infinitivo, comenzar a más el infinitivo, empezar a más el infinitivo. A ver, ¿qué nos indica todos estos? Inicio de la acción, ¿no? Que va a iniciarse ahí. Ejemplo, se echó a caminar. Echar, se echó a caminar. Verbo auxiliar más el verbo en infinitivo. ¿Ven? Se echó a caminar. Segundo, nos pusimos a dialogar.
pusimos poner el verbo conjugado, el verbo auxiliar conjugado más el verbo en infinitivo. Rompió a correr. También es una oración, ¿ven? 2 verbos. Faltan aquí 2 más. ¿Quién va a ser? A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Por qué no me salen todos los nombres? Diego, hemos comenzado a practicar. Muy bien, Diego. Muy bien. Diego ya dio su Falta uno. ¿Alguien más con empezar? Con empezar. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Casiel, ¿estás ahí? Empezaremos a preparar todo para la fiesta. Muy bien, Eduardo. Perfecto, ya hicimos estos 2. Vamos a los siguientes. ¿Qué otras conjugaciones hay, Miss? Muy bien, Eduardo. Acabar de más el infinitivo, dejar de más el infinitivo, terminar de más el infinitivo, llegar a más el infinitivo, cesar de más infinitivo. ¿Qué nos indica? Fin de acción. Ejemplo, mira. Acabo de llegar, acabo, el verbo auxiliar más el verbo en infinitivo. Dejamos de frecuentarnos. Dejamos de frecuentarnos, dejamos el verbo auxiliar conjugado más el verbo en infinitivo. Terminamos de acomodar las maletas. Terminamos de el verbo auxiliar conjugado, si se dan cuenta, y acomodar el verbo en infinitivo. Ahora, 2 ejemplos, con llegar a y cesar de. A ver, ¿quién? Casiel, ¿dónde estás? Casiel, estás muy calladita. Ya hemos llegado a casa. Tiene que ser después del llegado a un verbo en infinitivo. Y casa no viene a ser un verbo en infinitivo. Podría ser, ya hemos llegado a jugar. Ahí sí cumpliría, porque hemos llegado a, viene a ser el verbo auxiliar, y jugar viene a ser el verbo en infinitivo, ¿sí? Así sí sería correcto. Casiel, sé que estás ahí. Franco. Entonces ya hemos llegado a celebrar. Ajá. También podría ser, ya hemos llegado a celebrar. También, muy bien. A ver. César de más infinitivo. A ver, ¿alguien más? ¿Quién? Eduardo. ¿Ah? César, a ver, ¿qué podríamos poner un ejemplo con César? Cesó de llover hace 5 minutos, o sea, dejó de llover hace 5 minutos, ¿no? Podríamos decirlo. Cesó de llover hace 5 minutos. ¿Alguien más que me diga un ejemplo con cesar? No, cesar no se refiere al nombre, por eso no tiene tilde. Si no diría César, y es cesar. ¿Qué se refiere al fin de la acción o al terminar algo? ¿Sí? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Ya. A ver, otro ejemplo con César. Las negociaciones de... ¿Qué? No leí. ¿Qué decía? A ver, las negociaciones de adhesión con Turquía deben cesar lo antes posible. Deben cesar. Sí, está bien tu idea, pero después del cesar, recuerda que tiene que ir un verbo en infinitivo.
Entonces, las negociaciones con Turquía deben cesar de... Ya no quiero. Está bien, Camilita, ya te he dicho que así poco a poco Yo aprendemos. tengo uno. Ya, vamos, dime. Dime, Esteban, dime. Debe cesar del cargo. ¿Cómo? Debe cesar del cargo. Muy bien, debes cesar del cargo. Muy bien. Ven, chicos, está sencillo. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la otra forma, Miss? Volver a más infinitivo. Acción reiterada, ¿no? Vuelve a hablar sobre el tema. ¿Ven? Vuelve a hablar sobre el tema. Vuelve a, viene a ser el verbo auxiliar y hablar el verbo infinitivo. ¿Ven? Saber más infinitivo, acción habitual. Solían llegar muy tarde. Solían, el verbo auxiliar, más el verbo en infinitivo. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí de los verbos infinitivos? No. Camilita, ¿me podrías decir la hora, por favor? Son 1:56. Ya, vamos al siguiente. El Me gerundio. pasé un minuto. Sí, te pasaste, Pero Camila. ¿Ves? Si uno. no te pregunto, te olvidas. Ya, Perdón. esta secretaria, ya no, menos 5 puntos, ya la secretaria, por no avisar. Ya, vamos ahora sí. La perífrasis en gerundio. ¿Qué pasa, mis, con los gerundios? Se componen de un verbo auxiliar en forma personal, conjugado, seguido de un verbo en gerundio. ¿Qué indica un verbo en gerundio, mis? Indica que una acción está en desarrollo, no, que todavía no ha concluido. Y terminan en que, en ando, yendo y yendo. Escuchen bien, ¿ah? Ando, yendo y yendo. ¿Ya? Ejemplo, a ver, leyendo. ¿Cuáles son estos verbos, no? Leyendo, escribiendo, diciendo, muriendo, caminando, jugando, saltando, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben. ¿Cuáles son las formas? A ver, ¿cómo tiene que ser formado? Un verbo auxiliar en forma personal más un verbo en gerundio. Estar, andar, venir, seguir, ir, dejar, quedar, estar, tener, llevar, verse. ¿Ven? Estas primeras 5, que es estar, andar, venir, seguir, ir, que es acción en desarrollo. Ejemplo, estuvimos, el verbo auxiliar conjugado, yendo, más el verbo en gerundio. Y viniendo, estuvimos yendo y viniendo. Yendo y viniendo, tienen 2, mira, entonces esta perífrasis está formada por 3 verbos. Entonces, Miss, ¿está mal? No. Recuerden que les dije que podía constar de 2 o más verbos juntos. ¿Mm? Otro ejemplo. Anduve mirando los modelos. Anduve, el verbo auxiliar, mirando, el verbo en gerundio. Vine investigando el caso. Vine, el verbo auxiliar, investigando, el verbo en gerundio. Fácil, Miss. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es la diferencia entre un infinitivo y un gerundio, Miss? El infinitivo, chicos, recuerden que los verbos terminan en ar, ir. En cambio, en el gerundio terminan en ando, yendo, yendo. Así se van a poder dar cuenta. Entonces, de repente les van a decir, ¿no? Forma oraciones Tengo una duda. ¿Sí? Es que casi dice que no la quiere. Y yo dice que ella te ama. La amas a casi. Dígale porque para que le creamos. Claro, Casi. ¿Qué pasa, Casiel? Es casi. Todos los quiero mucho, chicos. ¿Sí? A todos, chicos. A todos, chicos, a todos. Ya, muy bien. Ya, Miss, entonces, como les decía, ¿cómo podemos diferenciar un verbo en infinitivo y en gerundio? El infinitivo, los verbos terminan en ar, ir. En cambio, en el gerundio, en ando, yendo y yendo. ¿Sí?
Pueden observar aquí dejar más participio, quedar más participio, estar más participio, tener más participio, llevar más participio, verse más participio. ¿Qué es acción acabada? Dejó dicho el consejo, dejó el verbo auxiliar más el verbo en gerundio. Quedó hecha la transacción. Quedó el verbo auxiliar y hecha el verbo en gerundio. Estuvo escondida en el rancho. Estuvo el verbo auxiliar y escondido el verbo en gerundio. ¿Ven? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Está claro las formaciones, cómo se forman las perífrasis verbales en infinitivo y en gerundio? ¿Sí? Entendí. Sí, entendí. Ya está, muy bien. ¿Cuáles son las actividades, chicos? Ya se está acabando nuestro tiempo. ¿Qué van a trabajar en casa? Van a realizar un organizador visual de la información brindada y me van a poner, chicos, unos 5 ejemplos de perífrasis en infinitivo y 5 en gerundio, ¿sí? Después de que hagan su organizador visual, van a poner 5 ejemplos en perífrasis de infinitivo y de gerundio. 5, 5. En total 10. Eso me lo envían a mi correo, ya saben. Y su tareita es hasta el día jueves. El día jueves espero recibir todas las tareas bien hechecitas. El trabajo que les estoy dejando es sencillo. Muy fácil, ¿ya? Ahora les voy a pedir un favor. En el chat, por favor, pongan sus